Reciban un cordial saludo de mi parte. Les saluda el licenciado Carlos Bale. Vamos a continuar en esta ocasión con el curso de la materia Psicología de la Personalidad. Vamos a revisar nuevamente algunos aspectos complementarios del enfoque fisiológico de la personalidad, siempre del dominio biológico, ¿no? Esta vez tendremos por objetivo revisar distintos enfoques fisiológicos de la personalidad desde una perspectiva histórica hasta su configuración actual. Es decir, vamos a contemplar algunas teorías clásicas de la personalidad de un enfoque biológico y vamos a ver algunas teorías más modernas, más actuales, de siempre naturaleza biológica, pero relacionadas con el estudio de la personalidad. Ya que iniciamos con una perspectiva histórica, resulta muy interesante ubicar las raíces de las teorías de la personalidad con un enfoque biológico y aparecen autores de la talla de Galeno y autores de la talla de Hipócrates, ¿no? También conocido como el padre de la medicina, ¿no? En cuanto a Hipócrates y Galeno, debemos de resaltar sus grandes aportes a la ciencia. Recordarán en la introducción a este curso cómo hablábamos de la teoría de los fluidos, ¿no? Y por otro lado, cómo los avances en anatomía, ¿verdad?, de Galeno marcaron pues la brecha de cómo entender los aspectos biológicos y se empezó a dar un conocimiento que, si bien es cierto, es pseudocientífico, marcaron la importancia de ciertas explicaciones ya de esas conexiones mente-cuerpo, de esas conexiones conducta, biológico y de estas conexiones también un poco esotéricas, ¿no? Como vivió la psicología en su momento, de lo que puede ser el alma, ¿no? Como un estudio del alma, la psicología. En tiempos más modernos, hablamos de mitad del siglo pasado, ¿verdad? A mediados del siglo XX aparece la tipología de William Sheldon, ¿verdad? Este es un autor estadounidense que puso gran énfasis en la configuración de nuestra complexión física, de nuestra constitución física, en relación con nuestra conducta manifiesta. Hay que aclarar que la tipología de Sheldon es una teoría de temperamento, no de personalidad, y en esto pues goza aún de cierto, digamos, no validez completa a nivel científico, pero sí como de un referente de lo que es entender esa relación entre complexión física y temperamento a nivel conductual. Revisemos su planteamiento a continuación. William Sheldon fue un psicólogo estadounidense dedicado a observar la variedad de cuerpos humanos y sus temperamentos. Para su estudio del físico humano, Sheldon inició con 4.000 fotografías de estudiantes universitarios del sexo masculino que reflejaban vistas frontales, dorsales y laterales. Nombró a estos elementos básicos endomorfia, mesomorfia y ectomorfia, pues para él parecían derivar de las 3 capas del embrión humano, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo respectivamente. Resaltar que para Sheldon esta base biológica, esta base de la complexión muscular o física iba a tener grandes repercusiones en cómo el ser humano se comportaba, ¿no? Y de alguna manera iban a marcar, según él, la base temperamental. A esta premisa de la complexión física y el temperamento han habido una serie de afirmaciones tanto a favor y en contra. Lo cierto es de que en la literatura clásica podemos observar aquí a manera de caricatura, ¿no? Pero esa obra mítica, ¿verdad? Esta obra clásica de la literatura castellana, El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes,
vemos cómo este autor, tan rico en su descripción literaria, se toma un tiempo en describir las características físicas de el hidalgo Don Quijote de la Mancha y de su compañero Sancho Panza, ¿no? Y en su descripción deja muy claro los rasgos físicos de estos dos personajes y a la vez sirven de una manera muy ilustrativa, que lo vemos luego reflejado en otras obras literarias y en otras obras caricaturas de la vida moderna también. eh, Vemos cómo de alguna manera estas características físicas están asociadas a ciertas conductas y el hecho de presentarnos a los distintos personajes con sus características físicas tan determinadas, como que predispone al lector, como que predispone al individuo en su percepción a asociar ciertos rasgos conductuales eh, de estas características físicas en un universo, en un contexto, llamémoslo así, amigable y donde todo individuo se ubica con facilidad. La endomorfia, ya revisando cada uno de estos elementos de manera puntual, se centra en el abdomen y todo el aparato digestivo, mientras la mesomorfia se concentra en los músculos y el sistema circulatorio. Por otro lado, la ectomorfia se relaciona con el cerebro, el esqueleto y el sistema nervioso. Veamos al detalle a qué corresponde cada uno de estos elementos para diferenciarlos con mayor facilidad. Ya que el temperamento indica cómo las personas comen y duermen, ríen y roncan, hablan y caminan. Así pues, el temperamento consiste en la tipología corporal en acción, planteaba Sheldon. Él encontró pues que existen tres componentes básicos a los que denominó viscerotonia, somatotonia y cerebrotonia. Posteriormente los llamó endotonia, mesotonia y ectotonia. Pero revisemos cada uno de ellos, como mencionaba, para que nos queden un poco más claros y sea más fácil diferenciarlos. ¿Cuál sería el sujeto endotónico extremo? Sheldon lo definió con una palabra, la amistad. Estos sujetos endotónicos extremos se iban a caracterizar por la amistad y iban a estar a su vez basados en una complexión endomórfica de su físico. El endotónico demuestra una espléndida habilidad para comer, digerir y socializar, según Sheldon. Una gran parte de su energía está orientada hacia la comida y disfruta al sentarse después de comer y dejar que proceda el proceso digestivo sin ninguna molestia. Son estos sujetos que se toman su tiempo y son muy sensoriales en ese sentido. Para Sheldon, el sujeto endotónico demuestra una tendencia a dormir con facilidad, con un sueño profundo. Además, son de movimiento lento y relajado y su forma de hablar tiende a ser despreocupada. Ojo, sin embargo, en oposición a su introversión biológica, evidencian una extroversión psicológica. Luego Sheldon define al mesotónico extremo con la palabra acción. Estos sujetos basados en la mesomorfia tienen el foco de su atención en función a los músculos. Así pues, estos sujetos siempre están dispuestos a la acción. Tienden a ser sujetos incansables y por ellos pueden trabajar largas horas. Además, requieren de hacer mucho ejercicio, desesperándose al estar mucho tiempo inactivos. Tienden a comer de forma rápida y duermen poco. Veamos la siguiente clasificación para tener una idea completa de la clasificación de Sheldon. Por otro lado, finalmente aparece el ectotónico extremo, caracterizado por Sheldon por ser reflexivo, por ser extremadamente receptivo. De tal manera, para Sheldon, los sentidos del ectotónico captan mucha información del medio. Son sujetos muy cognitivos, muy racionales. Y esto es denominado por Sheldon como un tipo de extroversión biológica del organismo, indicando su propensión a estar alerta, ¿verdad? A estar muy despiertos ante cualquier cambio del ambiente. Son sujetos
que gustan mucho por la lectura, gustan mucho por desarrollar ideas y se vuelven muy reflexivos en términos generales, según Sheldon. Recapitulando un poco lo referente a la tipología de Sheldon, es una teoría, recordemos, de temperamento, que si bien es cierto hoy en día no puede resultar un poco pseudocientífica, ¿no? Y desde luego que lo es, fue una de las teorías clásicas que de alguna manera puso en énfasis el estudio de la personalidad en relación a la base biológica, ¿no? Y por lo tanto enriqueció el estudio de la personalidad y en algunos casos ha tenido cierta validez como una referencia, por supuesto, de las distintas características conductuales y de una idea más global de la personalidad humana. Dentro de estos enfoques aparece uno muy importante que tiene que ver con las medidas fisiológicas en la investigación de la personalidad. Recordemos de que constantemente los psicólogos necesitamos elementos de juicio, necesitamos pautas que nos permitan descifrar o entender la personalidad de un sujeto. Y las medidas fisiológicas de la personalidad sin duda vienen a enriquecer grandemente, como lo hemos revisado anteriormente, esta visión más compleja de la personalidad. Para esta medida fisiológica recurrimos a la actividad electrodérmica. En esta consiste en en el estudio y la medición de los distintos procesos bioeléctricos que facilitan la medición de la actividad del sistema nervioso. Por ejemplo, distintas medidas fisiológicas como el polígrafo, como mencionábamos anteriormente, los sensores biodérmicos, tan usados pues en ámbitos de investigaciones criminales, por ejemplo, o en las áreas de selección de personal, dan mucho valor a las lecturas de los procesos bioeléctricos, asociándolos con estados mentales o directamente con rasgos de personalidad como niveles de ansiedad, por ejemplo, de agresividad o de honestidad directamente, ¿no? Y por otro lado, muy en boga hoy en día aparece el estudio de las microexpresiones encabezado por Paul Ekman en la teoría que está muy de moda y en la psicología y goza de mucha aceptación, ojo, como un complemento, ¿verdad? Como un complemento de una entrevista clínica, como un complemento de una evaluación psicodiagnóstica que nos permite a través de pautas muy específicas y muy concretas descifrar un poco ciertos estados o rasgos profundos, a veces muy bien enmascarados por los sujetos, a través de sus microexpresiones corporales. Desarrollando un poco más la teoría de Paul Ekman, este autor muy prolífico en su libro, en su obra Diciendo Mentiras y en otros escritos de su autoría, se encarga de describir cómo llevó a cabo un estudio muy complejo donde investigó diversas razas del ser humano en todas partes del mundo y descubrió que ciertos rasgos faciales, hay que decirlo muchas veces micro rasgos, es decir, que aparecen muy rápidamente, a los cuales incluso se hace uso de la tecnología moderna, a cámara de alta definición, a cámara muy lenta, para ver esas microexpresiones, y Paul Ekman encontró que hay ciertos rasgos universales en el ser humano, indistintamente la raza, indistintamente sus aspectos de carácter, van a florecer ciertas bases temperamentales reflejadas en las microexpresiones. Aquí observamos algunas de las principales expresiones que espero yo complementen en sus lecturas individuales y en otro material complementario que se facilitará para entender la importancia de este fenómeno. Hoy en día, además, les invito a que no se queden con lo que se ve en la clase, con lo que ven en toda su formación profesional en la universidad, sino que investiguen, ¿no? Existen entrenamientos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el doctor Matsumoto, donde entrena
a cada uno de los psicólogos en cursos muy interesantes a diferenciar estos rasgos y proveen de habilidades muy específicas, ¿no? Habilidades muy concretas que ya son habilidades terapéuticas, ¿no? Habilidades de entrevista para poder analizar correctamente estas expresiones y sacar elementos de juicio, como mencionaba anteriormente, para una comprensión más integral, más precisa de la personalidad de uno de nuestros sujetos de estudio, que bien puede ser un paciente, un joven en una escuela, un potencial sospechoso, ¿no? Un sospechoso directamente en el área de la psicología forense, o bien pues en el área o ámbito escolar en los procesos de aprendizaje. Ciertamente tiene muchas aplicaciones, a cual más interesante esta rama de estudio de la psicología. También tratando de ir más allá de lo que es la simple complexión física o una evidencia de una microexpresión, hay que decir de que hay ciertas dimensiones de la personalidad que, como verán en sus lecturas complementarias, como lo estudiarán, están muy basadas en la fisiología. Hemos revisado anteriormente aspectos como la extroversión, la introversión, tienen una base ciertamente fisiológica, temperamental, la sensibilidad a la recompensa y el castigo. A veces nos preguntamos por qué hay sujetos que son, por decirlo de una manera clara, más necios que otros, ¿no? Porque hay personas que simplemente no escarmientan, ¿verdad?, un castigo, o personas que casi que parecen inmunes a las recompensas. Esto tiene una base, según los estudios, basado en la fisiología, ¿no? Hay personas que buscan más la sensación y otras personas que no necesitan palpar, no necesitan vivir la experiencia de esa manera, no necesitan a veces experimentar las cosas de primera mano para aprender, y hay otros que necesitan esa sensación para que la personalidad de ellos lo integre de una manera adecuada en su sistema psíquico. Los neurotransmisores y la personalidad, ya lo hemos hablado, la influencia de la adrenalina, la serotonina y otras sustancias ciertamente tienen un impacto en nuestra forma de ser. Los ritmos matutinos y vespertinos, muy importante. El ser humano desde un enfoque muy fisiológico es un animal, digámoslo así, diurno, ¿verdad? Todo su funcionamiento está más enfocado al funcionamiento diurno, y por lo tanto hay una influencia en nuestros ritmos circadianos, en lo que es matutino, vespertino, los niveles de profundidad de sueño, ¿verdad? Ustedes recordarán en bases psicofisiológicas, el sueño humor, el sueño no humor, todo esto viene preconfigurado en nuestro aparato físico y de alguna manera impacta grandemente en nuestra personalidad y también la asimetría cerebral y el estilo afectivo. Personas con un hemisferio cerebral dominante y otro hemisferio más pasivo, tendrán por lo tanto respectivamente una conducta afectiva, intelectual diferenciada, y esto está directamente basado en aspectos fisiológicos. Entonces hemos revisado en esta ocasión algunas de las principales teorías clásicas en lo referente a la base fisiológica y la conducta, la personalidad, el temperamento particularmente, con algunas más modernas como son las microexpresiones y algunas medidas de investigación fisiológicas de la personalidad. No olviden revisar las fuentes respectivas, así como las lecturas complementarias al tema. Para mí ha sido un gusto nuevamente compartir con ustedes. Muchos éxitos y hasta pronto.